Ni 6 especialistas en tecnología. Puede estar el segundo Marcelo Acosta dentro del área. Buena marca del zaguero Vallejo sacando la pelota cuando tenía buenas intenciones de meterse al área chica prácticamente Marcelo Acosta, el volante del equipo norteño. Ángel Lucena tiene la pelota a mitad de terreno, la pelota, el balón, el esférico con Carlos Jiménez por abajo para Blasi, busca la salida Rubiañú. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablarán Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Eusebio Yalame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrilla preferida. Señores, recordando, triunfo de Fernando Belamor ante Tacuario 2-1. Victoria de Independiente de Campo Grande 2-0 ante el 3 de noviembre, jornada 6 de la intermedia. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca, Ron Fortín, Coco, Siones, Café, Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La salida de Blasi para el conjunto visitante, lo quiere empatar Rubiañú. Pelota arriba, tiene destino de Rodi Ferreira, marca Saiz el cafetero. El colombiano juega por ahora, mitad de terreno con Marcelo Acosta. Está instalándose en terreno enemigo sobre la banda derecha. Allí pica Rodríguez, se equivoca Rodríguez, pegó en su propia mano, es lo que entiende el juez. A la par va al suelo Carlos Jiménez, pelota, balón en su terreno, tiro libre para Rubiañú. Parece que era al máximo tu motor. Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000, genera cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. En el suelo está Carlos Jiménez, se va a recuperar, habrá tiro libre en su campo para Rubiañú. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés, velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mini empeños, venta relojes de acero y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mini empeños. Nacional Trinidad a las 20 en el Arsenio Rico, arbitraje de José Méndez. En el bar Carlos Paul Benítez. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo, profesionales de primer nivel. Escrinos al 0991-72856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Par. Termocalentador Space, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Space, una empresa del grupo EPB. La pelota de Rodi Ferreira eleva el balón dentro del área, pero no alcanza Montiel. El que llega es el arquero Ángel Martínez, gana 1-0 y gana bien el 2 de mayo en el norte. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y unos datos nada más de la primera B. Van 6 fechas y el único equipo, el único club que aún está sin sumar con 0 puntos en el fondo de la tabla es Atlético Colegiales. Se está complicando con esto. Sí. Habrá que ver ahí cómo está porque ellos también tienen promedios. ¿Cómo están los promedios colegiales que ya hace rato en la categoría? Habrá que ver qué pasa con este ataque. Atención, se va metiendo Fretes, apunta al disparo del travesaño. En el travesaño de Fragueda, ahí va a ser un golazo. La pelota pega en el travesaño, sigue ardiendo el horizontal de Fragueda. ¡Qué golazo iba a convertir Fretes! No, impactó en el travesaño y se salva de milagro el equipo de Rubio Ñudiño. Tremendo tiro de Fretes, que se animó, que probó y generó esta situación. Sigue temblando allí ese travesaño. Pica y se va afuera ese tiro. Otra muy buena llegada de 2 de mayo. Los dos está mejor. Cerca del segundo. Antes Castro en ese centro que se terminó convirtiendo en tiro al arco. De esa situación llegó a los 20 el gol. Y ahora esta de Fretes. Tremendo tiro al travesaño. Estuvo cerquita de anotar el segundo 2 de mayo. En el comienzo tuvo una situación Rodi Ferreira. Después se quedó Rubiañú. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Gorge. 2 de mayo le gana 1-0 a Rubio Ñu. Eso seguro Chaco. Mañana en el Defensores del Chaco 17:45, San Lorenzo Olimpia, arbitraje de Dardis Benítez en el bar Fernando López. Cuando el trabajo exige más aparece Fácil Barrio, la línea profesional de Fácil crea para los que no se rinden. Fácil marca Paraguaya potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho. Con amigos asado y Monich Original. Monich Original, sponsor oficial de la hinchada. Mejor 2 de mayo que casi convierte el segundo con ese bombazo de Fretes que pegó en el travesaño de Fragueda. Justamente el arquero tiene la pelota para el equipo ñuense que intenta recuperarse dentro del terreno. Vallejos y la salida visitante. Bajo la tecnología y congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Arroz Ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 083 30 88 13 San Justo y Arroz. Fretes tiene la pelota, descarga sobre Fariña. Fariña juega por bajo para Marcelo Acosta. Acosta sobre la zona derecha para Alan Fernández. Va Rubio Ñu, Alan Fernández frente a Carlos Jiménez. Fernández frena la marcha. Ataca sobre la zona derecha el equipo local en 2 de mayo que quiere el segundo. Se le fue la pelota a Fernández. Reclama lateral para 2 de mayo, no dice el asistente. Sí, niño. Igual de los dos sigue siendo mejor 2 de mayo. La posesión de la pelota, el que busca, el que intenta.
no por haber anotado ese gol se tiró para atrás, no, todo lo opuesto, sigue insistiendo, sigue buscando, quiere el segundo, el anterior ese disparo al travesaño, que fue buena chance igualmente de Sergio Fretes, de los dos sigue insistiendo, a ver si a poquito va despertando o no en el partido Rubio Ñu, recordando que está aquí con el gol de Castro, gana el local 1-0. Saca Fretes desde el fondo con Castro para los de Mayo. En San Justo y Rosángulo, planchó las chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñemby. Ventas al 083308813. Re San Justo y Arroz. Yogur natural de Lactolanda. Nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Fretes comanda la ofensiva local con Marcelo Acosta. Sobre la banda derecha se suma René Rodríguez, aunque Rodríguez se frenó totalmente. No le gusta mucho el cuerpo técnico de esto, pero Rodríguez tuvo que retroceder con Sosa. Vuelve a comenzar desde el fondo en los de Mayo. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 081-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camine JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. Hizo sorprender Marcelo Acosta, le pegó algo mordido a la pelota con la pierna derecha, más lejos afuera. Estilo de portería para Rubio Ñu. Las temperaturas bajan y Alpecin se levanta mis defensas. Sé feliz Alpecin, sé donde hay salud hay todo. Colección Shell Albiroca de Playmobil y aún a las 7 figuras sorpresa cada 100.000 en estaciones adheridas. Más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albiroca. Mañana Anita Gualuqueño Libertad, dirige Juan Gabriel Benítez. Ulises Meredes en el bar. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguro, sentí la confianza. En Luque llegamos. Afiliate, activa tus tarjetas de crédito de regalo. La remera de Luque. Matrícula exonerada. Más símbolo 021-218-4000. Caja Mutual. Hasta aquí les cuesta y mucho a Rubio Ñu. La salida de Vallejo descargando sobre el sector izquierdo. Pelota en poder de Carlos Jiménez. Jiménez con el balón. Descarga. Juega para Juan José Jiménez. De Carlos Jiménez a Juan José Jiménez. Chapa Martínez por medio. Resbala Fariña. Aprovecha, o al menos intenta aprovechar Carlos Jiménez. Carga Rubio Ñu sobre la zona izquierda. Falta de Carlos Jiménez sobre René Rodríguez cerca del banderín. Tiro libre para los de Mayo. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 34 clavado, ganan los de Mayo 1-0. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Con nuestro casino en más de miles de slots. Estamos en slotdelsol.com. Porque mamá y papá lo valen. Sorteamos 100 millones en efectivo. 50.000 guaraníes de compras y generas cupones. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Tempranas horas ya enviaba su mensaje y reportando sintonía. Blas Antonio, sí, saludo para el Blas Antonio Serafini. Muy bien, allí en la zona de Sinalco, en San Lorenzo, ya en la frontera con Ñemby, está el querido Serafini. Saque de costado, sí, niño. Y es fiel oyente. Así que saludito para Blas Antonio, que hoy nos decía, tiene un saludo especial para el Loco el Rock, un vecino suyo, que reportaba sintonía también allí en la zona de San Lorenzo. Muy bien, salida para los de Mayo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Vemos un poco la tabla de promedios de la primera B. Los más complicados en este caso son Presidente Hayes con 0.945, Colegiales 0.948 y Petirosi 0.986. Y los tres alguna vez jugaron en la categoría principal del fútbol paraguayo. Se va metiendo, atención en ataque. Ángel Lucena, remate al arco. El arquero Martínez, vino el empate. Y saca Castro cuando tenía muchísimas ganas de empujar la pelota. Rodi Ferreira se salvó de milagro. El 2 de Mayo insiste. Rubio Ñu tiró de esquina para la visita. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y acá sí, termina apurando bien Rubio Ñu. Se lamenta Pérez. Steven Pérez se toma en la cabeza. Fue buena la conexión con Lucena, Jiménez, el tiro de rebote, estaba por allí Steven Pérez, pero en ese disparo nuevamente a segunda instancia, pasa que era un tiro bastante complicado, por eso cede rebote allí Martínez, la pista rápida, el disparo de media distancia de Lucena, en esta apuró Rubio Ñu que tiene el tiro de esquina. Vendrá el centro, Martínez, no se puede creer, increíble la manera en que acaba de desperdiciar Rubio Ñu el centro encombado entre Pérez y Vallejos. Primero logra desviar Pérez, después Vallejo cayéndose el arquero. No sé cómo termina atrapando esa pelota. Volvió a salvarse el equipo norteño, niño. Y en medio de tantas piernas se termina quedando nuevamente con esa pelota Martínez, con mucha rosca al centro. Logró peinar Steven Pérez. No había uno que pueda empujar. Estaba dando vueltas allí el balón dentro del área chica. Esta pelota es mía, dijo Martínez, se lanzó, atenazó y aseguró ese balón.
después de pasar cierto susto aquí el 2 de mayo, que continúa con la victoria. Otra vez se salvó el equipo local que gana 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay más. La instalación es gratuita. Te libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Suplito de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Y responde 2 de mayo. Intentó convertir Marcelo Acosta. Tiene un córner el equipo local. Tu Pirubi ya 30 años llenando tu hogar de Le va a felicidad. pegar Fariña con la pierna derecha. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Mañana por la fecha 20, 2 encuentros. San Lorenzo recibe a Olimpiana Defensores del Chaco a las 17:45. Y de fondo, Luqueño Libertad en el Luis Salinas a las 20. Muy bien, tiro de esquina. Arco de la tribuna norte, allí le va a pegar con la pierna derecha Fariña, apunta Fariña, señores, balón viene arriba encombado, termina sacando Fragueda, insiste el 2 de mayo, le queda el rebote, levanta centro Fernández, más que centro, un disparo al arco más lejos afuera, estilo de portería para el equipo visitante. Para los momentos simples, el equipo ancho su pizza, práctico, rápido, siempre listo para aprender el juego. Pizza calidad desde su origen. Unisal, Central de España 330 San Lorenzo. Y filiales en América, Betita, Huacorón, Los Biblia, Arca, Cabasucio, al este, Carapeo y Pilar. Unisal. Ya tuvo sus chances Rubio Ñu para emparejar el juego, lo sigue ganando 2 de mayo 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablaran Quitadol, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillano 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Cambotú, barrilla preferida. Pica sobre la zona izquierda, Carlos Jiménez dejando para Juan José Jiménez. Irrumpe y viene la marca, colaborando. No puede sacar finalmente del Valle, volvió a perder la pelota, va Juan José Jiménez. Se arroja al suelo Rodríguez de manos, va a reponer sobre el costado izquierdo. Cerca del banderín la visita. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 38 clavado, primera parte gana los de mayo 1-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Coco, Sinones, Café, Tresión, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Va a la búsqueda de la paridad, Rubio Ñu la marca de Fariña colaborando en defensa, recoge Blasi. Blasi no se quiere complicar exageradamente para atrás, el balón sobre el arquero Fragueda. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, Talleres de Córdoba sigue perdiendo 1-0 ante Belgrano. Van 93 minutos de juego, se adicionaron 4. Falta 1 por jugarse. Está avanzando entonces Belgrano, lo está Así es. eliminando a Y de visita, porque Talleres, se juegan sí. en estadio Talleres, ¿verdad? El partido. Así es, O sea, la- en condición de local Talleres. Una información que importante, Maidana, Alexandre Maidana fue expulsado a los 78. Epa. Sí, y a los 73 ingresó en Belgrano Benítez, así de Benítez. Bueno, ambos futbolistas de Guaraní. La expulsión entonces de Maidana y Benítez, que está en el partido. Ganando Belgrano ante Talleres 1-0. Residencial La Victoria en Guaramare, acceso a rutas principales, no hay tal acceso sur, contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock, res arroba Volkswagen en Paraguay. Ojo que Del Valle es bueno en el mano a mano. Ojo que el 2 de mayo está cerca del segundo. Del Valle colocó centro, vino. Qué mal le pegó Fretes, pero si era... No se puede creer, la verdad, Niño lo va a explicar, pero les digo... Desde la media luna, no, pisando la media luna le pegó. Creo que fue Fariña. Qué mal le pegó solo frente al arquero. Sí, termina acomodándose mal. Si no vi mal, era Fretes. Intentó de primera. Era buena la situación, pero dentro del apuro se apresura. En esta el hombre del 2 de mayo. Saca ese tiro que se va más cerca del banderín del córner antes que del propio arco. Es cierto, una aproximación del 2 de mayo que sigue buscando, insistiendo. Así como también el anterior, Rubio Ñu ya tuvo su chance, su posibilidad con 6 tiros en media distancia que complicó un poquito Martínez. Estaba por allí Steven Pérez. Bastante atractivo hasta aquí el primer tiempo. Recuerden que con el gol de Castro a los 20 del primer tiempo está arriba el local, el Gallo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. 2 de mayo 1, Rubio Ñu 0. Eso seguro, Chaco. Pelota de Rodríguez para el local. Pusieron mal todas el número de cuenta, deja entrar en la escuelita asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobrar con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrio templado, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Pista rápida, pista húmeda, decíamos, mucha lluvia en la mañana, mediodía y ahora en parte de la tarde igualmente en este partido que está más que atractivo. A pesar de la pista húmeda, rápida, no fue mucha la lluvia, pero sí, la pista está bastante rápida. Dentro de lo que tiene que ver con este compromiso de los dos, el que está haciendo mejor las cosas es el conjunto norteño.
Gana el local 1-0. En Motobuller en Bristol, 2 cuotas de regalo chapa gratis desde 259.000, los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Tomos May hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Aquí pedían amarilla para Costa, dijo no. Y sí es falta. Falta es, pero tarjeta no. Aunque primero apunté la pelota. Ahora quedó así. Con una imagen parecía que era falta. Ahora que observamos con la imagen de la zona de las plateas, allí es pelota. ¿Cómo cambia la visual de una y otra? Porque del lado de las preferencias parecía falta, pero ahora desde el lado de las plateas, allí puntea primero el balón a Costa. Igual el árbitro ya termina sancionando allí la falta. Y alguien le tiene que acercar un gorrito a Ledesma. Tiene mucho frío. Sí, se está calentando las orejas. Sí, se tocan las orejas. Se está calentando las orejas allí Ledesma porque, repito, no es el mismo frío que tenemos aquí en Asunción, Gran Asunción, sino 9 grados con sensación, me dice Rodri, de 5 grados allí en Pedro Juan Caballero. La verdad se siente la temperatura. Gana 1-0 el local. Pusieron mal todas las número de cuenta, deja entrar en la escuelita sobre tu coro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de virus templados, TVH eliminados y más. Síguenos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Se agregaron más minutos en el duelo entre Talleres de Córdoba y Belgrano. Ya van 97, un partido incidentado sobre el final. Hay más expulsados. Guido Herrera y Lucas Pacerini fueron expulsados al minuto 94 tras inconvenientes. Muy bien, señores, gana entonces Belgrano 1-0 ya en el mata-mata, allí en el fútbol de la Argentina. Más tarde juegan Boca y Huracán. Se viene Fretes de contra, carga el 2 de mayo. Fretes tiene la pelota, segundo en camino, vino. Frágueda. Extraordinario Frágueda, señores, le saca el gol a Marcelo Acosta. Estaba solo dentro del área. El achique de Frágueda aparecía adentro, luego un tiro libre para Rubioñú. El contragolpe casi fue letal, porque Frágueda salva el arco de Rubioñú. Tiro de esquina para los de Mayo. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Del tiro libre de Rubioñú a favor. Esa buena tapada de Martínez. Esta muy buena contra que termina en el derechazo de Acosta. Y entre la cabeza y el brazo. Termina siendo más o menos a la altura del hombro izquierdo. Le metió el manotazo Salvador el brazo allí. Frágueda se salvó en esta Rubioñú. Lindo partido, repito, en Pedro Juan, cuando tendrá el tiro de esquina a su favor el cuadro norteño. Y es sobre la banda derecha, tiro de esquina para el equipo del 2 de mayo. En realidad pase corto en el córner. Viene el centro del Valle, balón arriba, saca Juan José Jiménez para Rubioñú. En Rumbos estamos para que verte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. 44 clavado, gana el equipo local con el golazo de César Castro, 1-0. En Concasa, Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vincula tu alias Bancov y participa por un kit futbolero. Activa desde la Bancov, crece desde la raíz. Avanza el conjunto del 2 de mayo, aunque pierde la pelota en ofensiva. Increíblemente tienen que retroceder con todo Sosa. Sanabria busca recapturar la pelota, le queda a Montiel. Con Juan José Jiménez, va Rubioñú. Juan José Jiménez centro. Sosa desactiva la ofensiva, visitante de Cabeza. La pelota por el medio con Sanabria. Promo Mamá y Papá Renovación Mundial, 30.000 guaraníes de compras y generas cupones, 300 millones en premios. Punto Parma presente en los momentos importantes. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezers y bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Sube sobre la zona izquierda, metiéndose Sergio Fretes que tuvo una chance para ampliar. Descarga para el autor del gol, para César Castro. Otra vez con Fretes para Fariña. Fariña tiene el balón con Fretes. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, por ahora, 2 de mayo, 1, Rubioñú 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Se juega uno más hasta los 46. Para instalarte industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerFrame y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Fretes quiso impresionar al árbitro del partido al suelo, pedía falta, no dice el juez, va a sacar Frágueda para Rubioñú. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. En Argentina terminó el duelo entre Talleres de Córdoba y Belgrano. Lo ganó el visitante 1-0. Recordemos que Ronaldo Martínez y Alexandro Maidana estuvieron en Talleres de Córdoba, mientras que Alcides Benítez en Belgrano. Clasificó Belgrano entonces, le ganó 1-0 al equipo de Talleres. Y después contanos que ahora juegan Boca y Huracán. Se va metiendo en ataque César Castro. Castro tiene la pelota, esto se acaba.
Tiene el balón Fariña. Balón, pelota para Rodi Ferreira. Salida para el conjunto de Río Ñu. No hay tiempo. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción. En el inicio de esta fecha 20. En el Río Parapití, en el norte. 2 de mayo, 1. Río Ñu 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio del Niño Sosa. Una presentación de Quitadol, para que hablarán Quitadol, yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Eusebio Llame 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En un partido bastante atractivo dentro de la etapa, con chances, con situaciones. 2 de mayo terminó abriendo el marcador, sí, fue bastante parejo en el comienzo. Anotó César Castro con ese centro que terminó siendo un tiro al arco. Después tuvo una chance nuevamente para llegar al segundo con el derechazo de Fretes. 2 buenas contras también de Rubio Ñu, que no pudo controlar, anotar, es cierto. Ya en el 0-0, Rodi Ferreira, una buena jugada. El disparo que terminó bloqueando muy bien Saiz. Alguna otra aproximación, pero de los dos, el que está haciendo mejor las cosas es el 2 de mayo. Es más, esa última imagen de un casi 2-0 con el derechazo de Acosta. El hombre con camiseta 18, Marcelo Acosta, una muy buena contra después de un tiro libre a favor de Rubio Ñu. La velocidad, la jugada, la acción que termina en ese derechazo y la buena tapada de Fraga, que en los últimos minutos sufrió bastante. Decíamos, una pista bastante rápida, mucha lluvia y llovizna a lo largo del día allí en Pedro Juan. La última parte de una llovizna importante, 9 grados la temperatura, y se sintió eso un poquito en el campo rápido para algún protagonista. En una de ellas, por ejemplo, Sergio Fretes, que no pudo controlar el balón en alguna chance. Por eso la opción de disparo de media distancia es una vía rápida. Lucena en una de ellas probó un tiro, el rebote allí de Ángel Martínez. Y de esa situación, nuevamente Steven Pérez estuvo cerca de la paridad. Pero si hablamos de la paridad, antes vamos a recordar el gol de Castro. Conexión sobre el perfil izquierdo. Daba la impresión que era un centro, pero el centro se fue cerrando, se termina convirtiendo en un lindo gol. Uno podía hacer algo más al arquero y difícil. Desde esa posición termina cayendo casi como un meteorito, metiéndose allí al arco ese centro. Era muy difícil de quedarse con esa pelota. La termina sorprendiendo el arquero Fraga, así. César Castro, un bonito tanto. 20 minutos del primer tiempo, el gol del 2. Será un golazo del 2 de mayo, vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de mayo, 2 de mayo, 2 de mayo. ¡Qué golazo hizo Castro! Castro y un golazo, señores, sobre el lado izquierdo. El pase de Fretes. No nos va a mentir Castro, seguramente. Quiso colocar el centro, pero esa pelota se fue cerrando. Tomó vuelo allí en el norte del país. Iba cayendo con destino al arco de Fragueda. Sobre el poste izquierdo del desesperado arquero de Rubio Ñu, que retrocede, pero era imposible alcanzar. ¡Qué golazo, señores, de César Castro para el 2 de mayo! Llueve y hace mucho frío en el norte. Y vino este golazo para el delirio del público pedrojuanino. Señores, golazo de César Castro para el 2 de mayo con la zurda. Allí en Pedro Juan Caballero, fecha 20 de la apertura. 2 de mayo 1, Rubio Ñu 0. Un golazo de lateral izquierdo, César Castro. Monumental. Y así, de esa manera, Castro a los 20 del primer tiempo anotaba el gol para el 2 de mayo. Después, decíamos, esas 2 chances más que tuvo 2 de mayo. El tiro al travesaño de Fretes. Sobre el final, el de Acosta, que fue al tiro de esquina, una buena tapada del arquero Fragueda. Rubio Ñu también tuvo 2 buenas llegadas. Fue por momentos una situación de golpe y golpe, llegada a llegada dentro de lo que se fue dando en el partido. Bastante atractivo, sin dudas, dentro de esta primera parte, que cuenta con el condimento propio de una pista bastante rápida, producto de esa llovizna importante que se dio durante el partido, inclusive en la previa del juego, y al mediodía una lluvia también. Pero está en muy buenas condiciones el campo, sí, pista rápida, eso sí. 9 grados la temperatura, inclusive hace un poquito más frío que lo que es la sensación aquí de 16, 17 grados que tenemos en la zona de la capital. Y hablando de zona capital, vamos a hacer el contacto. Me va a decir Rodi si ya está Víctor para lo que se vendrá a continuación, igualmente allí en el Arsenio Erico, para hacer después ese contacto correspondiente dentro de lo que se vendrá.
para el siguiente partido, cuando tenemos en el monitor nuevamente las reiteraciones y ser totalmente sorprendido. Fraga con el gol de Castro. Es un centro que se va cerrando, sorprendiendo a todos, sorprendiendo al propio jugador del 2 de mayo. Me parece mucho más al arquero. Guay le queda allí en el segundo poste al techo del arco, se fue metiendo abajo allí. Sorpresivamente cayó ese balón dentro de una situación del partido, del desarrollo, la situación de lo que se fue presentando. Vamos a aprovechar este momento para escuchar al vicepresidente Lucho Ortega, que habló este mediodía para con nosotros. Vamos a aprovechar este entretiempo para escuchar las palabras del vicepresidente de Cerro, lo que significó el triunfo allí en Colombia y lo que se viene para el cuadro azulgrana en esta Libertadores. Lucho Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño, arribaron anoche. ¿Por qué el cambio de horario, Luis? ¿De qué, Arturo? Y en principio no iban a salir antes. No. Se previó, siempre se previó salir a las 13 horas. Ya estaba establecido. Lo que se modificó fue el organigrama del día viernes, porque el profe Jordán tenía previsto entrenar a las 8 de la mañana, ¿verdad? Pero terminaron demasiado agotados los jugadores, ¿verdad? Realmente jugar en Cartagena es pesadísimo por la condición del calor, de la humedad. Entonces lo que se hizo fue una sesión de estiramiento, estuvieron en el gimnasio, pero siempre el horario ya marcado y preestablecido fue las 13 horas. En Cartagena la humedad, decías, ¿verdad? De terror, te juro, me impresionó. Yo la primera vez que me voy a Cartagena me impresionó el calor y la humedad. Pero de terror. Nuestro clima acá de enero y de diciembre es casi un invierno en comparación a lo que es muy pesado por la humedad. Y después la cancha también, la cancha era estuvo muy pesada ya, entonces hubo mucho desgaste físico del plantel, entonces se optó por hacer un estiramiento nomás ese viernes. La significancia que tiene fuera de la parte del clima y demás esta victoria, la previa, durante y el post, vos como vicepresidente de Cerro, dieron un gran paso, era estratégico esto. Era fundamental, era fundamental con un campeonato de apertura que ya se nos fue, ¿verdad? Como habíamos dicho en un momento, ya fue enfocarnos totalmente en lo que es esta Libertadores, y fue una victoria importantísima, ¿verdad? Que necesitaba el club, necesitaban los hinchas, y después también no menor, ¿verdad? Una victoria gracias a un gol espectacular de Pablo, que también lo asentó muy bien en el equipo, ¿verdad? Entonces fue un partido satisfactorio en muchísimos aspectos, y que sobre todo nos deja muy bien parado para dentro del grupo. ¿Y el grupo cómo lo sentís en ese aspecto? Es tan importante, Lucho. Tus declaraciones son muy bien escuchadas, muy bien oídas por el hincha de Cerro, y no tenés secretos en antes, durante y después, ya sensaciones distintas. Igual manifestar lo que sentís. Claro, el grupo está, yo creo que es parte del trabajo que se está empezando a ver del profe Ariel. Volvemos a decir, estamos muy conformes con cómo está llevando el equipo. El grupo está trabajando muy bien, está cambiando en aspecto de futbolístico, de condición física, de disciplina. Nos falta todavía solucionar el tema de los lesionados. Ya se está previendo, Ariel está previendo una pretemporada muy fuerte para que lleguemos para clausurar de la mejor forma. Y nada, son las condiciones, son los tiempos en el cual lo vamos a mirar una vez que terminemos sobre todo la Copa, la primera etapa de la Libertadores. Bueno, ahí nos sentaremos a analizar muy bien la condición del equipo, ¿verdad? La condición del equipo, veremos las acciones a tomar, porque ahí estamos totalmente enfocados en lo que va a ser el clausura, que queremos ganarlo como sea. Así que esa es la parte más fundamental. Yo creo que son
los primeros rastros del buen trabajo que se está haciendo. Lastimosamente se nos fue ya este campeonato, pero bueno, vamos ya a enfocarnos en lo que nos resta, que es la Libertadores y el Clausura. Cuando estás hablando de Clausura, esta vez pudo, no fue, sacó ventaja Olimpia, y Cerro tiene una pausa ahora de Copa esperando a Palmeiras, Lucho. Sí, tenemos una semana bastante. El lunes tenemos partido contra Guaraní, que vuelvo a decir, ojalá el pueblo cerrista vuelva a acompañar, ¿verdad? Siempre es ni siquiera mi reclamo, sino mi pedido, ¿verdad? Que acompañe el hincha cerrista a su club en las buenas y en las malas. Así que tenemos este partido el lunes contra Guaraní. Después tenemos un parate de una semana que creo que le va a hacer muy bien al equipo para recuperar. Después tenemos partido el fin de semana y ahí ya está todo armado. En ese sentido creo que hoy somos un club muy bien organizado. Ya tenemos todo previsto, lo que va a ser y cómo va a ser el viaje a San Pablo, así que totalmente enfocado contra el Palmeiras, y vamos a ir a buscar los puntos. No hay otra alternativa. Evidentemente con un empate esa ya sería prácticamente la clasificación asegurada, pero bueno, vamos a ir por los 3 puntos. Esa es la mentalidad que tenemos hoy. En algún momento con los compañeros también en las preguntas, esto de los lesionados y lastimados, y después te agrego algo que tiene que ver con la barra, con la hinchada, con los que acompañaron, si me permitís, para aclarar. Pero vamos primero con esto, los lastimados, lesionados. ¿Qué van a hacer, Lucho, con relación? Este es un mal de Cerro que arrastra hace tiempo, Y me voy a adelantar y te voy a decir algo que a lo mejor no debería haber dicho en este momento, pero por los lesionados hoy no quiero ser mal educado en ese, pues no le sirven al club, ¿verdad? No puede ser que tengamos jugadores que bien lesionados, aparte de que eso genera un costo muy grande, ¿verdad? Porque estás pagando salario y no te está rindiendo. Nada, vuelvo a decir, nosotros tenemos que buscar lo mejor para el club, ¿verdad? Acá no pasa porque yo sea bueno o el otro sea bueno. Acá vos tenés que rendir como jugador, tenés que rendir, y si no estás rindiendo, bueno, tenemos que buscar la forma de que salga, y bueno, y busquemos nuevo. La idea nuestra es levantar la inhibición para la apertura del libro de pases, bueno, y buscar los refuerzos que sean necesarios, ¿verdad? Esa es la situación que la estamos mirando hoy con este tendal de... Una cosa son los lesionados, ¿verdad? Que estamos teniendo, que se recuperan, y otros son los lesionados que directamente viven lesionados y no se recuperan. Eso prácticamente no podemos contar en absoluto con ellos. Tus palabras, los lesionados no sirven al club. ¿Se entiende lo que estás diciendo? Esto va por una cuestión interna de los propios jugadores. Claro, no es ni siquiera algo que no es algo mío ni es algo del club, ¿verdad? Es institucional, ¿verdad? El club necesita. Si yo te contrato te voy a dar un ejemplo burdo ahí con dos muchachos, ¿verdad? Que te acompañan día a día. Vos le contratás a los que están ahí, todos están, y si empiezan a faltar, no, porque hoy tiene un dolor de cabeza, no porque se siente mal, no te aparece, al final hacer lo que haríamos cualquiera de nosotros, reemplazar, ¿verdad? Porque eso es lo que necesita el club. Necesita, si le contrataste a alguien es porque necesitas cubrir ese lugar, ese puesto, y querés que juegue. Y si no estás jugando y aparte te está costando porque estás pagando lo mismo, vayamos al reemplazo. Bueno, ya empezaremos a tallar después, analizando, ¿verdad?, cuál es la situación contractual que se tiene y cómo se hace, pero yo creo que ese es el camino en el cual vamos a ir. ¿Tu forma de pensar conlleva a que hay protegidos? No. En nuestra comisión, desde que nosotros entramos, no, Arturo. Acá el presidente no es protegido, acá yo no soy protegido, entonces por ende, bajo nosotros nadie es protegido. Acá vamos a mantenernos con lo que siempre dijimos, la institucionalidad del club. Acá se busca lo mejor para el club, acá no se busca lo mejor ni para Lucho, ni para nadie. Acá no hay, esto no es sin desmerecer, ¿verdad?, o una institución pública o lo que sea, que vos pueda tener a alguien así. No, acá estamos detrás del resultado. Siempre fue lo que hablamos nosotros, y siempre dijimos, nos vamos
no vamos a mantener. Acá no hay intocable, acá no hay nadie. Nada, acá se busca siempre lo mejor para el club. Claro, no hay derechos adquiridos, lo que te pregunto. Nadie puede decir yo tengo los derechos adquiridos y hago esto porque quiero. No, tu derecho adquirido se basa en base a tu desempeño, ¿verdad? Ni más ni menos. Es un derecho más que adquirido. Refleja tu desempeño, los partidos jugados, los minutos jugados, si tenés o no tenés lesiones, los goles convertidos. Ese es el mejor derecho adquirido que puede tener cualquier jugador hoy dentro de Cerro. Cuando se manejan las cosas como lo está diciendo al aire vos, Lucho Ortega, vicepresidente de Cerro, ¿es compartido lo tuyo con tus pares, con los que están al frente asesorando o trabajando con Holland, esta posición de los lastimados, lesionados? Vos llevas mucho por dentro esto, es decir, hay mucha repetición acá, decís. Demasiado, sí, esto es algo compartido con el departamento. Allí las palabras del vicepresidente de Cerro Porteño, Lucho Ortega. Estamos para meternos ya de cara al segundo tiempo entre el 2 de mayo y Rubio Ñu. Esto está por comenzar. Están ingresando los equipos, tanto 2 de mayo como también Rubio Ñu. Esto va a comenzar en su segunda parte con el gol de Castro. Está ganando el local 1-0. Muy bien, y vamos a confirmar de quién se trata. El futbolista con la camiseta 30. Se fue la luz, apagón. Apagón en Pedro Juan Caballero, señores. Ahora acaba de mover la pelota el equipo del 2 de mayo y se corta todo. Apagón. Y eso que hay luces LED allí. Normalmente cuando regresa rápido. Pero aquí pasó algo que puede que se demore. Porque ya hay luces LED en Pedro Juan. Se fue la energía cuando arrancaba el segundo tiempo. Cuando hay un cambio en el equipo de Rubio Ñu. Estamos con la información. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Camiseta 38 para Mansur. Gustavo Mansur con el 38. 38, Gustavo Mansur. Se fue Rodi Ferreira. Ingresó Mansur. Señores, fútbol cortado, paralizado, apagón en el norte. Está Víctor Villalba en cancha de Nacional a las 20, Nacional Trinidense. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en el Arsenio Erico para vivir lo que será el partido entre Nacional y Sportivo Trinidense, que arranca a las 20. Ahora mismo hay menos de 10 aficionados y hasta yo entendería, Jorge, porque hace frío, ya comenzó a bajar bastante la temperatura en esta última hora y se nota que vamos a tener un frío importante en el momento en el cual inicia el partido. Así que hoy comprendo absolutamente que haya ausencia de hinchas de Nacional y Sportivo Trinidense. En los últimos resultados la academia viene mejor, incluso peleando lo que es el podio y hasta con alguna posibilidad de forzar el vicecampeonato siempre y cuando Cerro siga tropezando en esta recta final del torneo Apertura. En contrapartida, el equipo de Sportivo Trinidense viene de perder como local ante 2 de mayo, agarró un tramo con irregularidad el elenco dirigido por José Arrúa. Aquí el árbitro del partido será José Méndez, los líneas José Villagra y José Mercado, el cuarto árbitro Carlos Figueredo, en el bar Carlos Paul Benítez y Abar Milciades Saldívar. Cuando quieran, totalmente confirmados los equipos de Nacional y Sportivo Trinidense. Y hay apagón en el norte, Víctor. Aprovechamos, estamos con la información. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Víctor. Aprovechamos entonces que tenemos tiempo. Nacional en el arco, camiseta 30 para Santiago Rojas. La zona defensiva 21 Juan Feliu, 3 Alexis Cañete, 4 Tomás Gutiérrez y 29 Sebastián Vargas. En mitad de cancha, por el sector derecho 33 Orlando Gaona Lugo, camiseta 8 Fabricio Jara, 25 Roberto Ramírez, 27 Richard Prieto, 2 puntas, 9 Hugo Adrián Benítez y 24 Roque Santa Cruz, capitán del equipo dirigido por Víctor Bernay. Por su parte, Sportivo Trinidense, 1 Matías Dufour, camiseta número camiseta 6 Axel Cañete, camiseta número 34 Fernando Román, el ex guaraní va a debutar hoy en Trinidense, 30 Bruno Valdés, y por el sector izquierdo camiseta número 4 Diego Melgarejo. En mitad de cancha juega 29 Tomás Rayer por derecha, en el centro 21 Gustavo Viera, camiseta 8 Luis de la Cruz, capitán de equipo, 37 Lucas González
y 31 Tobías Morínigo. Único delantero 7 Néstor Camacho. La formación dirigida por José Arrúa. Como ya habrán notado, cambia de vuelta el portero el día de hoy porque venía jugando Víctor Zamudio. Estuvo flojo ante 2 de mayo. Creo que tuvo colaboración en los 2 goles del equipo Pedro Juanino y retorna a la portería el charrúa Matías Dufour en el equipo de Sportivo Trinidense. Muy bien, gracias Víctor. Se hizo la luz de vuelta en Pedro Juan Caballero. Señal de que esto va a continuar. Gana el 2 de mayo 1-0. Va a sacar 6 para el equipo local. Smart TV Dallo puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Recordamos, Mansur reemplazó a Rodi Ferreira. Único cambio en este lapso complementario y es de la visita. La pelota le va quedando a frente carga. Descargando, jugando por Baco para Fariña. Va el 2 de mayo, pelota de Fernández. Fernández apunta. Se va metiendo Marcelo Acosta. Ataca el 2 de mayo con Marcelo Acosta. La pelota le queda a Fretes. Pierde ante Chapa Martínez. Salida para la visita. Los martes son día de ahorro en el ahorrazo con tarjetas crédito Visa Clásica Oro Cabal. 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista tu bolsillo agradece. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Salida de Rodríguez. Pierde ante la marca. Banque Lucena que va al suelo. Despeja con gol. Falta. Si fue a la pelota Marcelo Acosta. Reclama al juez, pero el árbitro dice que hubo falta. Tiro libre para Rubio Ñu. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema Flores. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. En el norte, 2 de mayo 1, Rubio Ñu 0. Y su seguro Chaco. Pelota arriba de Carlos Jiménez, más lejos afuera, no aprovecha Rubio Ñu, no aparece nadie dentro del área de los de mayo. Señores, saque de meta para el equipo local. Bloquea hasta 94% del calor con Sategui Bowl. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Va a sacar desde el fondo el arquero Ángel Martínez. Está ganando el conjunto local por la cuenta de un gol contra 0. Sosa tiene la pelota. Pedro Sosa, el zaguero del 2 de mayo. Levanta el esférico, viene arriba, busca Fariña. Fariña no puede, cierra Blasi. Blasi para el equipo de Rubio Ñu. Ángel Lucena. Interviene la marca, el autor del gol. Hablamos de Castro tocando para Fernández. La potencia y precisión de Hilti llevan tu oro a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero empeñado, seguro empeñado en La Plata. Se equivoca Marcelo Acosta, la pelota le va quedando a Mansur. Mansur pone el balón en Chapa Martínez. Martínez juega rápidamente sobre la zona izquierda para Carlos Jiménez. Se viene el equipo de Rubio Ñu. Carlos Jiménez aplica el freno. Balón por Baco para atrás. Tiene Mansur para el equipo ñuense. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Y en 6 minutos a las 19 en Argentina se enfrentan Boca Juniors Huracán. Confirmado en Boca Juniors titular Adam Vareiro y en Huracán en la banca Romero. Recordamos también que en Boca Juniors tenemos 2 paraguayos en la banca. Está su hermano Ángel Romero y Milton Jiménez. Muy bien, salida para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablaran Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBT 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La salida de Chapa Martínez para el equipo de Rubio Ñu. Bloquea hasta 94% del calor con Sategui. Vol encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Aquí dura entrada de Sanabria, amarilla para él. Está muy sentido Chapa Martínez, que normalmente también es uno que da bastante en cuanto a la falta. Chapa Martínez caído, pero es Sanabria. Sergio es el amonestado cuando hay otro caído. Ahora Rodríguez, también Rodríguez del 2 de mayo está caído. 2 jugadores, situación particular. 2 jugadores, uno del 2 de mayo y otro de Rubio Ñu, solo que Rodríguez es de la jugada anterior. La de Rodríguez, allí no pasó nada. No pasó nada. Esa vez no pasó nada. Por lo menos la de Rodríguez no pasó nada. Un pisotón con de Mansur, sí. Pero luego fueron a buscar la pelota. En la anterior sí, Sanabria se barrió contra Chapa. Recibió allí la tarjeta amarilla. En esta Sanabria por esa barrida en contra de Chapa Martínez
está por volver al fútbol, mientras que se va recuperando de a poquito Fernando Martínez. Muy cortado el periodo complementario, se recupera Martínez, centrocampista visitante. Sanabria amonestado, gana el local 1-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca, Ron, Fortín, Cocos, Uniones, Café, Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Y el más sentido de todos es Rodríguez, ¿eh? Sí. Ambos recibieron un pisotón buscando la pelota, es cierto. Esta última de Sanabria es más visible por cómo se termina lanzando allí. Algunos piden que exista una revisión para roja, pero no sé si es para tanto. Veremos si hay llamado, pero por lo menos Lucena se está quejando de eso y hablando de quejarse también Rodríguez por esa entrada con Mansur. Ambos fueron una especie de pisotones allí en la jugada. Sí, lo más claro, la falta de Sanabria, que terminó siendo amonestado cuando se va recuperando allí también ya Rodríguez, el jugador del 2 de mayo. Esto va a continuar, gana el 2 de mayo 1-0. BSP la marca, el grupo Luminotécnica con soluciones en iluminación, LED, climatización, protección eléctrica. BSP conectando tu vida. Adbobo presenta reconexión y reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entras en adbobo.com.py. Ángel Lucena para Carlos Jiménez sobre la zona izquierda, dejando para Montiel. Avanza Montiel para el equipo visitante. Hablamos de Lucas Montiel. Está pidiendo cerca del área Steven Pérez. La pelota de Juan José Jiménez, lanza sobre la banda derecha. El balón le va quedando allí a Juan José Jiménez. Retrocede todo con Blasi. Toca en campo rival Rubiañú. En Wally nos renovamos tu billetera digital siempre, pero renovada. Descarga Wally, maneja tu plata fácil. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. En IC encontrar promociones especiales para mamá, descuentos de hasta el 60%. Y reintegro con bancos para sorprenderla. NIC, especialistas en tecnología. Qué bien recupera por el medio Sanabria. Tenía como para jugar adelante, pero nadie en realidad no se desmarcó. Por eso se enoja Sanabria. Retrocede con Sosa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le de litros exacto indica Jorge. Por ahora en el norte, 2 de mayo, 1 Rubiañú 0. Eso seguro Chaco. Fernández bajando con el pecho, resbala solo Fernández, el volante ofensivo de los de Mayo. Aprovecha para sacar Carlos Jiménez, se viene de contra con Montiel Rubiañú. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando partido 250.000, generás cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Está con alguna renguera en la anterior, tocó el balón Rodríguez y que ya en la anterior había acusado ese pisotón. Habrá que ver si continúa o no. Estaba con algunas molestias el lateral Rodríguez. Salida para los de Mayo. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Señores, la pelota en poder del conjunto ñuense por intermedio de su arquero Fraguedas, que en la primera etapa sacó el mano a mano Marcelo Acosta cuando parecía que el 2 de mayo iba a convertir el segundo. Tiene el balón Mansur. Mansur en mitad de terreno con la zurda. La apertura con Vallejo. Va saliendo Rubiañú. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel. Escrinos al 0991-72856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Par. Termocalentador Space, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Space, una empresa del grupo FB. Balón en mitad de terreno para Mansur. Se viene Rubiañú. Mansur levanta el esférico. Corre Montiel cerca del área. Ataca con todo Rubiañú. Va Montiel. Buena marca de Rodríguez. Como estaba contando el niño, algo le pasó aparentemente a Rodríguez. Renguea el lateral derecho del equipo local que busca el segundo con Acosta. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil. Guarda la línea profesional de Fácil. Creas para los que no se rinden. Fácil. Marca Paraguaya, potencia que nos une. El partido se ve mejor desde el aseo oficial de la hinchada El Quincho con amigos Aso y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Rodríguez tiene la pelota. Buena descarga sobre la zona derecha. Va Marcelo Acosta. Acosta tiene el balón. Va a colocar el centro. Frena la marcha. Quedó tendido un futbolista del 2 de mayo. No es Rodríguez porque Rodríguez gana forma de cancha, pero con falta, dice el árbitro. Otros futbolistas, qué poco se jugó o se está jugando. Sí, y aquí ya para hacer es para cambio. No sé si es el propio Rodríguez nuevamente, pero está caído. Creo que es Fernández, niño. Esta vez Fernández. Esta vez sí, esta vez Fernández, el chico Fernández allí. La pierna izquierda ya con muchas molestias. No va a continuar Fernández. Cuando se vendrá una variante más en el partido es del lado del 2 de mayo. Fernández está para retirarse lesionado. Camiseta 34 tiene Fernández. Se va a retirar y se viene al campo el 37. Sí, efectivamente es Delgadillo. Luis Delgadillo
Camiseta 37 del campo se fue Fernández. Informó. Personal Flow, el Inter más rápido del país. Salida para la visita. Pechugas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búsquelos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón a todos les gusta. En San Justo, Hierros, Ángulos, Francholas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Ventas al 018-330-8813. Rey San Justo, Hierros. Tocando la pelota en campo rival el conjunto de los de Mayo, aunque Rodríguez retrocede todo. La pelota le va quedando el arquero Ángel Martínez. Lanza con la pierna derecha, balón viene arriba. Con el pecho, atención, se equivocó en esta Vallejo. Se vienen los de Mayo, segundo en camino, no. Del Valle picó larga, atento el arquero Fragueda. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0181-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Pelotazo largo para Montiel. Montiel se asocia sobre la zona izquierda con Carlos Jiménez. Jiménez pone la pelota por el medio. Allí está Mansur, que ingresó en este periodo complementario. Vallejos lanza para Blasi, se muestra Cabañas sobre la zona derecha. Blasi prefiere levantar cerca del área para Steven Pérez. Golpeó de cabeza con el Chapa Martínez. Acá Sosa para los de Mayo. Camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Las temperaturas bajan y Alpecin se levanta mis defensas. Sé feliz, Alpecin, sé donde hay salud, hay todo. Está ganando local 1-0 Darío. Colección Shell Albiroca de Playmobil y una de las 7 figuras sorpresa, cada 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albiroca. En Luque llegamos, afiliate, activa tus tarjetas de crédito de regalo, la remera de Luque. Matrícula exonerada, más info al 021-218-4000. Caja Mutual. Buena intención de Fretes, mala culminación en realidad. Se equivocó en el pase cuando iba filtrándose Pariña dentro del área. La pelota le queda a Vallejos. Salida para Rubio Ñu. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, le gana 1-0 Rubio Ñu. Y su seguro Chaco. Monumental. Las 20 con Diego, Iván, Víctor, Villalba, Fernando, todos los compañeros Nacional Trinidense. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino, le más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Porque mamá y papá lo valen. Sorteamos 100 millones en efectivo, 50.000 guaraníes de compras y generas cupones. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Sube sobre la zona derecha Marcelo Acosta. Irrumpe controlando la pelota por el medio ahora. Carlos Jiménez para el equipo ñuense. Balón para Vallejos, que tiene que retroceder todo. Lo hace con Fragueda. Vuelve a comenzar Fragueda para el equipo de Rubio Ñu. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Saque de costado en su terreno para el equipo ñuense. Energy Gas, llega hasta tu casa, no hay más, la instalación es gratuita, de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para los momentos simples, elegí Pancho su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Está ganando el 2 de mayo por la cuenta de un gol contra 0 frente a Rubio Ñu aquí en Pedro Juan Caballero. Un saludo afectuoso para Jorge Emilio Villalba, reportando sintonía en la zona de Ipacaraí. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Filiales en Ambareca, Petecta, Guacorón, en Lobio, Villareca, Coasucio, Alete, Carapeo y Pilar. Unisal. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, no está el acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota le va quedando sobre la zona derecha Blasi. Blasi con el esférico descarga sobre la presencia del lateral derecho Cabañas. Cabañas con el balón. Quiere colocar centro otra vez con Blasi. Se cierra bien atrás el equipo norteño. Aguantando la embestida ñuense que busca el empate con Mansur. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y con esta victoria momentánea, 2 de mayo pasa a tener 21 puntos, casi a un solo punto de Rubio Ñu en la tabla de posiciones. Un segundo tiempo bastante Argel hasta aquí. ¿Por qué Argel? Varios jugadores caídos, situaciones. Aquí otra vez otro caído. A diferencia de ese primer tiempo donde sí era por momentos golpe a golpe, llegada a llegada con situaciones. En esta se fue hasta la última línea a pelear Montiel. Un enredo allí, en realidad fue un resbalón de parte de René Rodríguez. Termina tocando a Montiel, pide falta el de Rubio Ñu. Está sentido, se está cortando bastante el juego en el segundo tiempo. Esto no le favorece nada a Rubio Ñu, que busca levantarse. Por eso dice Felipe, vamos. Aplaude a sus jugadores, buscando animarlos hasta aquí con el gol de Castro. Un centro que se fue cerrando, se terminó convirtiendo en tiro al arco.
En el primer tiempo gana el cuadro local 2 de mayo con el tanto de Castro. Saque de meta que favorece el 2 de mayo. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @ Volkswagen Paraguay. Pusieron alto a su número de cuenta, deja entrar en la escuelita seguro tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar seguro, cobrar con Mango. La pelota le va quedando, atención, sobre el costado izquierdo, el recién ingresado Delgadillo, ofensivo del cuadro local. Delgadillo toca la pelota para Sanabria, Sanabria por abajo para Sosa, apertura sobre la zona izquierda con el colombiano Saiz. Va la marca, va Ángel Lucena. Saiz levanta el balón en campo arriba. No sé si Saiz y Lucena fueron compañeros en Cerro, porque ambos vistieron la camiseta azulgrana. Se mete del Valle, cierra sobre la zona derecha. Atención, Marcelo Acosta. Responden los de Mayo con Acosta, puede estar el segundo. Balón para Delgadillo, segundo en camino. Vino. Saca de cabeza desde el fondo Jiménez Niño. Después de mucho, superó 3/4 de cancha uno de los equipos en cuanto a situación de emoción. En esta el 2 de mayo. Con una buena jugada. Ahora el propio Alexis también intenta una individual, pero se le termina escapando ese balón de los dos. Un poquito mejor el 2 de mayo en este segundo tiempo, que aquí intentó llegar al segundo tanto en la noche para un estadio que está casi vacío. La zona de la platea y gradería definitivamente vacío. No se habilitaron esa zona. Solo sector de preferencias. Y una particularidad. Unos 30 hinchas de Rubio Ñu viajaron allí hasta Pedro Juan, hasta aquí. No están logrando ver por lo menos un gol de su equipo. Victoria momentánea del 2 de mayo, 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube ya en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana San Lorenzo limpia en el Defensores del Chaco 17:45. Dirige Darles Benítez en el bar Fernando López. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Coco, sin una escapación, creando una experiencia que despierte los sentidos. Fortín combina con todo. También mañana en Itagua a las 20, Luqueño Libertad, arbitraje del mundialista Juan Gabriel Benítez en el bar Ulises Merelez. Pusieron mal todas su número de cuenta, deja entrar en la escuelita seguro tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, exportación a colocación de videos templados, TPH laminados y mucho más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Así es, como estaba preguntando recién Jorge, Camilo Saiz sí coincidió dio bien con Cardoso Lucena en Cerro Porteño. Desde el 2018 hasta 2020 estuvo el defensor, mientras que Cardoso Lucena, el Pica, estuvo desde el 2019 al 2023. Muy bien, fueron compañeros entonces en su momento en Cerro. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros acto en Villa Jorge. Gana 2 de mayo, 1, Rubiño 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Y hablando de Cerro, unos de Cerro, pero iba a préstamo en 2 de mayo, es Fretes. Termina cometiendo aquí la falta. Se barre, llega tarde y termina cometiendo la falta. Hablamos de Fariña. Alexis Fariña, ¿cuándo se vendrán? Dos variantes del lado de Rubio Ñu. Uno de los que se va es Montiel. El 35 Montiel para que ingrese César Villagra, el delantero, el experimentado César Villagra. Y el otro que se fue, Jiménez. Juan José es el otro que se fue, Jiménez. Con esto entonces se retira Jiménez y Montiel a la cancha el experimentado César Villagra con el 18 y Leguizamón con el 28. 28 para Leguizamón y 18 para Villagra. Los cambios del lado de Rubio Ñu. Informó Personal Flow, el inter más rápido del país. Viene el tiro libre para Rubio Ñu, pelota al arco. Termina sacando el arquero. Tocó el arquero Ángel Martínez en el remate de Mansur. Tiro de esquina que favorece al equipo visitante. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Llegó a tocar el arquero, pelota arriba de Leguizamón. Saca frente como puede con la pierna derecha. El rebote le va quedando otra vez al equipo añuense. No se quiere complicar. Manda para atrás Vallecos con el arquero Fragueda. Caricia Topos Maya hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. Motos Buller en Bristol, 2 gotas de regalo, chapa gratis desde 259.000. Los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va Rubio Ñu ahora más animado. Leguizamón tiene la pelota. Leguizamón con el esférico va a rematar. Cruza en la marca el autor del gol del 2 de mayo, Castro. Falta. Tiro libre que corresponde al equipo del 2 de mayo. En Rumbos estamos por acuérdense tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Gol de Huracán en Argentina. Vas a ganar Huracán 1-0 a Boca Juniors. 8 minutos de juego. A los 5 llegó el gol de Leandro Gil. Sorprendiendo la Bombonera, porque a partir de aquí recordar mano a mano, mata-mata, ya es a un solo partido.
allí, octavos de final ya en el fútbol argentino. Entonces gol de Huracán a estas horas allí ante Boca. Está ganando entonces Huracán en la Bombonera, recordando que Belgrano eliminó a Talleres en el Clásico. La pelota de Ángel Lucena, se viene Rubio Ñu para el empate. En Con Casa Caladrillo, Teja, Brama, Cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Vincula tu alias Banco y participa por un kit futbolero. Activa desde la Banco, crece desde la raíz. La pelota le va quedando en el fondo, no quiere saber nada del esférico allí. Sosa saca con la pierna izquierda, recoge Chapa Martínez, se quedó en los de Maño. Se quedó, está frenado y ahora el que intenta, el que busca es Rubio Ñu. Sí, una realidad bien paradito, igual ordenadito 2 de Mayo. No, a pesar de tener esa pelota, Rubio Ñu no está logrando dañar el arco de Martínez, el portero del 2 de Mayo. Está cargando César Villagra por el medio. Avanza Rubio Ñu, que propone fútbol. Se aproxima con Vallejo. Vallejo tiene la pelota. Descargando mitad de terreno. Perdió el balón Carlos Jiménez. Sale de contra 2 de Mayo. Para instalarte industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilitono y todo, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPrint, super de arranque. Elegí Barta. Y también el día de mañana, también el fútbol argentino, San Lorenzo River a las 19. Y el arquero titular de San Lorenzo, nuestro compatriota Orlando Gil. Qué lindo partido, ese buen partido de exigencia para Gil en esta parte de la competencia. Entonces San Lorenzo ante River, esto será mañana, recordando que ahora está perdiendo Boca. Es así, gana Huracán 1-0, tiro libre cerca del área, tiro libre, peligroso para el equipo de Rubio Ñu. Promo Mamá y Papá Renovación Mundial, 30.000 guaraníes de compras y genera cupones, 300 millones en premios. Punto Parma presente en los momentos importantes. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladera, freezers y bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Atención con este tiro libre, señores. Otro caído nuevamente. Este es el segundo tiempo de los caídos. Del Valle, sí, habrá que ver si continúa o no. Ahora sí se va recuperando. ¿Cuándo se vendrá el tiro libre para Rubio Ñu? Le pega Mansur. Smart TV Dalle de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV fue sponsor oficial del Albirroja. Atención, señores, con este tiro libre, las cercanías del área con absurda Mansur para Rubio Ñu. O centro directo al arco. Vendrá el remate de Mansur, tira al arquero con golpe de puño, saca Martínez, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa Pedro Chaco, precio calidad de litros Actendilla Jorge. En el norte 2 de Mayo le gana Rubio Ñu 1-0. Eso seguro Chaco. Se vendrá Ruiz Díaz en el equipo local. Los miércoles del mes, 20% reintegro con tarjeta de crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, pagas menos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Ya estaba con algunas molestias del Valle. Se retira él para que ingrese Rodrigo Ruiz Díaz con el 9 a la cancha. Ruiz Díaz se fue del Valle. Muy bien, el cambio en el equipo local. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Instagram Bemay Flores. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota le va quedando por el medio. Atención a favor del equipo visitante. Campo rival, se va metiendo Vallejos. Vallejo descarga sobre el sector izquierdo con Carlos Jiménez. Mete la diagonal buscando el empate con todo. Rubio Ñu se equivoca. Carlos Jiménez. Fretes tiene la pelota, deja para Fariña en el equipo de los de Mayo. Apostar es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera no mejor en lácteos. Retrocedió muy temprano el equipo de los de Mayo. Prácticamente en su área está defendiendo esta victoria. Va cargando el equipo de Rubio Ñu, aunque logra sacar desde el fondo el volante Delgadillo. Saque de costado en su terreno para Rubio Ñu. Bloquea hasta un 94% el calor con Santec y Bol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Balón en mitad de terreno, sacando el esférico Mansur. Mansur que juega como una especie de líbero en medio de los zagueros de Rubio Ñu, en medio de Blas y de Vallejos. Mansur toca para Ángel Lucena. Lucena retrocede todo con el arquero Fraga.
¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Ataca con todo el equipo de Rubio Ñu. Se va metiendo en ofensiva. Mansur protege la pelota para jugar sobre la zona derecha con Leguizamón. Qué bien por Anderson. Zafó de dos. Encara la marca de Castro. Se mete Leguizamón. Eleva centro con la zurda. Despeja de cabeza Sanabria. Está la presión alta de Lucena. Lucena con la pelota. Apertura sobre la banda derecha que solo recibe Leguizamón. Se tiene que perfilar porque es zurdo. Juega por derecha. Leguizamón apunta, remata al arco. Pasó cerca del poste diestro del arquero Martínez Niño. Pasó cerca, se animó, probó en esta Rubio Ñu. Por eso llama la atención allí a su zona defensiva Ángel Martínez en esta. Vamos a estar atentos, señores. Decíamos, se está quedando un poquito el 2 de mayo, pero también no tiene la puntería necesaria Rubio Ñu en esta con el centro que se fue cruzando allí Leguizamón. Todo de la chica, no apareció ninguno que pueda empujar de cabeza, pero sí llevó cierto peligro este asomo defensivo de Rubio Ñu hacia el arco de Martínez. Es pelota para el dueño de casa. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se ve ya en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Otra vez otro futbolista sentido en el suelo. Blasi, fútbol cortado en Pedro Juan. Prende la emoción del Mundial con Tokio. La oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocos y Uniones que fue tradición creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Está en el suelo. Se va recuperando Vallejos. Cayó mal ante la presencia de Ruiz Díaz. Se recupera el zaguero de Rubio Ñu. Salida para la visita. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Mañana domingo a las 10 por la fecha 6 de la intermedia. 2 encuentros. Benjamín Semal recibe a Encarnación. Y Capiatá se enfrenta a General Caballero de Juan León Mallorquín. Muy bien, señores. Ganando el equipo de Juan León Mallorquín. Es decir, General Caballero lo alcance de vuelta el 12 de junio. Así mismo, son los equipos que están allí cabeza a cabeza. Ahora el que termina sacando momentáneamente ventaja es el 12 de junio de Villalles, pero veremos mañana una parada difícil ante Capiatá en su escenario. A ver cómo le va al rojo de Mallorquín. Saque de costado en su terreno para Rubio Ñu. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegí Condel. Condel marca el grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Abobo presenta reconexión y reintegro hasta el 10 de mayo, 21 horas. Teatro Guaraní, entradas en abobo.com.py. Al suelo Villagra, reclama la falta. Piden la segunda tarjeta para Sanabria, que tienen que cuidarse. Sanabria ya tiene tarjeta. Le sigue reclamando al cuarto árbitro. Tiro libre, señores, en ofensiva para Rubio Ñu. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros en Villa Jorge. En Pedro Juan, 2 de mayo, sostiene la victoria. Le gana 1-0 a Rubio Ñu. Y su seguro Chaco. Monumental. Leguizamón y el centro, pelota arriba. Rodríguez de cabeza, será córner. Sí, es tiro de esquina para Rubio Ñu. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega a la pelota Mansur. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally, revoluciona tu finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. En IC encontrá promociones especiales para mamá, descuentos de hasta el 60%. Era entero con bancos para sorprenderla. NICE, especialistas en tecnología. Vendrá el tiro de esquina sobre la banda derecha. Le va a pegar Ángel Lucena. Alienta al público ñuense que quiere el empate. Ordena al juez. Se están tomando dentro del área. Otra vez cortado. Acalambrado. Aquí acalambrado. Este es Fretes. Sergio Fretes, acalambrado, se va recuperando de a poquito, pero parecería que va a ser reemplazado allí Fretes, acalambrado cuando estaba por ejecutarse el tiro de esquina a favor de Rubio. Fútbol cortado, Darío. Cada vez que creas en Copetrol suma beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar la Copetrol. Vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Ahora sí, Fretes lo asisten en la camilla. Fretes, todo apunta de que no va a continuar por ahora con 10 el 2 de mayo. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Pelota arriba, cae dentro del área del 2 de mayo, saca la defensa, recupera Cabañas, vuelve a levantar el centro. Le queda Leguizamón con la zurda, balón arriba, de cabeza.
Termina sacando Saiz, tiro de esquina otra vez para Rubiañú. Tu Pirubicia, 30 años llenando tu hogar de Y felicidad. alienta la barra 11+1 que viajaron allí a Pedro Juan, hicieron un banderazo al mediodía allí en la concentración, son unos 30 aproximadamente, están en la zona de las gradas de las preferencias, insiste, busca, quiere el empate, Rubiañú está pasó cerquita, a ver qué pasa con el tiro de esquina. Vendrá el centro, Lucena, a las manos del arquero Martínez, se queda seguro con la pelota el arquero norteño. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Bar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Con el corte de energía eléctrica, las caídas, los cambios, creo que mínimo van a dar 7. Y por allí, unos 5 a 7 minutos con las variantes y también más o menos 2 o 3 minutos. En toda esa zona de la manzana del estadio del 2 de mayo se fue la energía, no era solo en el estadio, unas 4 o 5 cuadras la redonda igualmente. Lo bueno es que regresó rápido, pero igual vamos a tener 2 o 3 minutos más los cambios y el tiempo que se fue perdiendo en este segundo tiempo, eso le va a favorecer a Rubiañú, que va con todo en búsqueda de la paridad cuando todavía falta mucho en el juego. Avanza Steven Pérez, remate más lejos afuera, respira el 2 de mayo. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya potencia que nos une. El partido se ve mejor desde el aseo oficial de la hinchada El Quincho con amigos asado y Monich Original. Monich Original, sponsor oficial de la hinchada. Los variantes en el 2 de mayo. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas preparadas a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo y Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembú. Ventas al 08330-8813. Re San Justo y Arroz. En la anterior estaba calambrado Fretes, se va retirando Sergio Fretes, ya es muy cansado. Misma situación para Acosta. Se van Marcelo Acosta, se van Fretes. Dos variantes del lado de Rubiañú. Efectivamente, Acosta y Freste. Uno que ingresó es Ibarrola. Wilson Ibarrola con el 3 y el otro es Alan Gómez, el 10. 10, Alan Gómez, 3, Ibarrola. Variantes del lado del 2 de mayo se fueron Acosta y Fretes. Informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. Refrescando su equipo, el entrenador de Ledesma. Salida para el 2 de mayo. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yur Fortivitán de Lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Victoria del 2 de mayo por ahora 1-0. Se vendrá más adelante, digo, Iván Víctor y todos los compañeros cuando carga Gómez. ¡Vino! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del 2 de mayo! Alan Gómez ingresó y convirtió de cabeza Alan Gómez. Señores, acción en ofensiva para el conjunto local. En la primera pelota que toca Ibarrola, en la primera pelota que toca Gómez, ambos acababan de pisar el campo de juego. Ibarrola, el centro y de cabeza Alan Gómez, como que esto estaba predestinado. Ibarrola y Gómez, Gómez de cabeza. 2 de mayo 2, Rubiañú 0, golpe de cabeza certero de Alan Gómez. Aquí reclaman posición adelantada, pero no. Entró muy bien Ibarrola, proyectado sobre el perfil izquierdo. Él lanza el centro y recién acaba de ingresar allí Alan Gómez en el segundo poste, a espaldas de todos, sorprendiendo después de la buena combinación. Y coincidentemente ingresaron ambos en este segundo tiempo. Conexión Ibarrola, Gómez. Festejan los hinchas del 2 de mayo. Pocos, pero están presentes allí en el estadio Río Parapití de local. Llegó el segundo del gallo norteño. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Señores, en el norte parece que se liquida el pleito, gana el 2 de mayo 2-0. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Con recuperar la actividad de tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto auto y evolucionamos juntos. En breve nos vamos de vuelta con Víctor Villalba al Arsenio Rico para que nos cuente cómo está el ambiente allí en cancha de Nacional. Se viene Nacional con Trinidense y reiterar la configuración tanto de la academia y del equipo de Trinidense. Gana el 2 de mayo 2-0. Colección Cielo Albiroja de Playmobil y una de las 7 figuras sorpresa carga 100.000 en estaciones adheridas más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albiroja.
Mes de la Madre y en Caja Mutual afiliación nueva desde 200.000, créditos desde 10 millones, un termo de regalo. Más info al 021-218-4000. Caja Mutual. Y hay que ver después de cuánto ganan los de Mayo, 2 partidos de manera seguida, ¿eh? Viene de triunfar de visita ante Trinidense 2-1 y ahora le gana al otro equipo de Santísima Trinidad, a Rubio Ñu 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablarán Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago se llama 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Víctor, contanos el ambiente en el Arsenio Rico. Y llega un poquito de gente, Jorge, pero no tenemos ni 50 personas. Si hace rato teníamos 10, ahora como máximo llegamos a 40, 45 personas. Sí, las personas que siempre están, las dos señoras, por ejemplo, aquí abajo de cabinas. Justo te iba a firmes, ya preguntar ubicadas. eso, Sí, ellas no se van a perder un solo partido. Haga frío, calor, llueva, esté bien, esté mal Nacional, siempre están firmes, presentes, bajo la visera, justo en dirección a la cabina de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Como tiene un mejor panorama, podemos ir un ratito hasta Fernando Cáceres, Jorge. Sí, ver qué nos adelante, describe. Víctor. Adelante, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, noches ya, en este frío ambiente que estamos teniendo en el Arsenio Rico. Sí, podemos repasar las formaciones de Fernando, aprovechamos. Si tenemos tiempo en Pedro Juan, Jorge, Sí, repasamos adelante, las Víctor. alineaciones. Estamos con la Adelante, información. Fernando. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Fernando. La Academia Nacional sale de arranque con el 30, Santiago Kili Rojas. En la defensa el 21, Juan Feliu. 3, Alexis Cañete. 4, Tomás Gutiérrez. Y el 29, Sebastián Vargas. En el medio campo el 33, Orlando Gaonalugo. Con la 8, Fabricio Jara. Con la 25, Fabricio Ramírez. Con la 27, Richard Prieto. Y en la delantera con la 9, Hugo Benítez. Y el capitán de equipo, el 24, Roque Santa Cruz. Trinidense. Mientras que el equipo de José Arrúa sale con Matías Dufour nuevamente en el arco. En la defensa, el 6, Axel Cañete. El 30, Bruno Valdés. El 34, Fernando Román. El 4, Diego Melgarejo. Y en el medio campo, el 29, Tomás Rayer. El 8, Luis de la Cruz, capitán de equipo. El 21, Gustavo Viera. El 37, Lucas González. El 31, Tobias Morínigo. Y solo arriba, con las 7, Néstor Camacho. Calientan los arqueros dentro del campo. Hacia el arco que da Atlántida, Matías Dufour con Víctor Zamudio. Hacia el arco que da Avenida Novena, Santiago Rojas con su suplente Gerardo Ortiz. Falta poquito más de media hora, pero va a ser escasísima la concurrencia en esta fría noche aquí en Barrio Obrero para Nacional Trinidense, Jorge. Muy bien, gracias, Víctor. Señores, gana el 2 de mayo en Pedro Juan 2-0. Venía a divertirte en el Casino El Hotel Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend, hasta 50% junto con todos los medios de pago. Delivery C277000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litros, se indica Jorge. Señores, en el norte, 2 de mayo le gana 2-0 Rubio Ñu. Y su seguro Chaco. Monumental. Independiente de Campo Grande le ganó el 3 de noviembre 2-0. Tacuari cayó frente a Fernando de la Mora 2-1. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albi Roca. Ron Fortín, Cocociones, Café y Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Mañana por la intermedia Bencamina se va al frente a Encarnación. En Capiatá recibe a General Caballero de Juan Leo Mallorquín. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Supli, tu de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento de productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Ataca Rubio Ñu, se metió o intentó meterse Cabañas dentro del área. Vuelve a recuperar tras la marca de Castro. La pelota pega en Cabañas. Va a reponer en el fondo cerca del banderín el equipo local. Tu Pirubicia, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 41, periodo complementario, victoria local, victoria del 2 de mayo 2-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Encende los momentos con Upisa, por la auténtica Toscano Pizza. Llena de sabor ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Rubio Ñu prepara otra variante, Darío. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Y a lo que consultabas hace rato, Casal, la última vez que 2 de mayo tuvo 2 victorias consecutivas fue justamente en la fecha 8 y fecha 9 ante Trinidense y ante Rubio Ñu. Mirá vos, le ganó a los dos ambos partidos, porque todo está por acabarse. Y ahora se da nuevamente, sí, está camino a eso.
cuando hay una variante se fue Lucena. Se fue Lucena del lado de Rubio Ñu. Se fue Lucena con alguna molestia también ya en la pantorrilla para hacer. Ingresó Ruiz Díaz. Sebastián Ruiz Díaz con el 23. Informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. Salida para el equipo local. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho tras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Tirá y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Está cargando el conjunto de Rubio Ñu que quiere el descuento con Cabañas. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Forma hasta agotar stock. Reserva Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan. Deja entrar en la escuelita Segura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Error de Gómez. Carga el recién ingresado Sebastián Ruiz Díaz. Gómez en la marca. El autor del segundo. Colaborando con Fariña. Termina despejando Sanabria. Aguanta el 2 de mayo, aunque tiene ventaja de 2. Rubio Ñu quiere el descuento, posición adelantada. Volvía de la posición adelantada Steven Pérez. Tiro libre para el 2 de mayo. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Ofertas para mamá, ven y compra y gana una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Y 50 XK para renovar tu hogar. Una cuota de regalo Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana parte de San Lorenzo Olimpia. Itagua juega en Luqueño Libertad a las 20. Dirige Juan Gabriel Benítez en el bar. Ulises Merelez. Caricia Tomos May, hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el cubo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos ST Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Adam Vareiro se retiró lesionado, llorando en el duelo entre Boca Juniors y Huracán. Fue sustituido al minuto 24 por una lesión o una distensión muscular en la ingle, en la zona de la ingle, tras una chilena fallida que realizó el compatriota. Ingresó Milton Jiménez en su reemplazo. Una pena partido importante para Boca. La lesión, en caso de pasar Boca, habrá que ver la gravedad entonces de la lesión. Nacionalizado Milton, pero lo de Adán no es que no importa porque está peleando allí un puesto en la selección y así como están las cosas, una lesión muscular. Salió llorando entonces Adam Vareiro en ese partido que está perdiendo Boca ante Huracán. ¿Primer tiempo o ya es otro tiempo? Primer tiempo, 31 minutos. Primer tiempo del partido. Recordando que Belgrano le ganó con presencia de compatriotas a Talleres en el Clásico, el primer clasificado a la siguiente etapa del fútbol argentino. Huracán le gana a Boca y salió lesionado Vareiro. Aquí en Pedro Juan gana 2-0 el 2 de mayo Rubio Ñu. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, Tejabrama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El lunes Ameliano Recoleta en Villeta y Cerro recibe a Guaraní en el cierre de la fecha 20. También el lunes. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, en Pedro Juan, 2 de mayo, 2 Rubio Ñu 0. Eso seguro Chaco. Monumental. Vamos a esperar cuántos adiciona. 6 minutos. Enseguida más. Carga Rubio Ñu, remate al arco. El arquero Martínez, señores, le saca en realidad el cabezazo a Steven Pérez. Se iba metiendo esa pelota contra el poste izquierdo. Vuela el arquero Nepomuceno. Ángel Martínez saca la pelota, prácticamente va adentro, niño. Aplauso de los hinchas locales. Una muy buena respuesta de Martínez, que hasta aquí en 2-3 ocasiones buscó Rubio Ñu marcarle, pero no puede. Una muy buena pelota de esas quemantes. Gran respuesta de Martínez. Festejan los pocos hinchas que están en la zona de las preferencias del 2 de mayo. Los hinchas del 2 festejando. Los que sientan cara larga son los que viajaron de la barra 11+1. Son unos 30 hinchas de Rubio Ñu, porque esto se parece que hasta el hotel, Sí, hasta el hotel. Inclusive hubo banderazo al mediodía en el hotel donde estaba allí Rubio Ñu. A falta de 5, porque ya con el descuento esto está 2-0 y salvo un milagro sobre el final está difícil que logre llegar al descuento y luego la paridad Rubio Ñu. Le cuesta creer al ex entrenador, conoce bastante bien la zona Felipe Jiménez. Hoy en día en el banco de Rubio Ñu, mira, gesticula, piensa, analiza. Señores, 2 de mayo le gana 2-0 Rubio Ñu. Celebra mamá con Bancock y aprovecha hasta 30% de reintegro en tus regalos. Bancock, crece desde la raíz. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 788 puntos y la web. En Punto Palma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mitad de terreno, tiro libre para el 2 de mayo. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Y aquí nuevamente
otro resbalón en el fondo de la zona defensiva de Rubio Ñu y casi el tercero del 2 de mayo, que insiste, que busca, que quiere, pero sobre el final está más cerca del tercero 2 de mayo antes que el propio descuento de Rubio Ñu. Y esta vez sí se equivocó Martínez ante la presión allí. Ahora el turno de Martínez. De error en error de la defensa de Rubio Ñu. Ahora Martínez se equivoca con los pies el arquero del 2 de mayo. Y recordemos que por la fecha 6 de la intermedia hay 2 encuentros el día lunes. Tembetarí recibe a Santanía a las 17 y cerrando la fecha 6, Sol de América Guaireña 19:30. Y el que se puede acercar allí es Tembetarí, porque Tembetarí tiene 9 y juega el lunes ante el conjunto de Santaní. Si gana en General Caballero mañana en Capiatá, me parece que ya van a tomar distancia. Sí, creo que Santaní también se está jugando la vida por la permanencia, así que puntos claves. Se juega Santaní de local ante un Tembetarí que también está asomando peligro hacia el lote de los equipos de la zona arriba, donde momentáneamente están sacando diferencia 12 de junio y General Caballero. Ahora 12 de junio, pero veremos mañana qué sucede con General Caballero ante Capiatá, que en principio son los dos equipos que hasta aquí están ganando la mayoría de sus partidos, pero ahora está 3 puntos abajo General, que juega mañana. Esto prácticamente está liquidado. Gana el 2 de mayo frente a Rubio Ñu. Saca Sosa para el equipo local Darío. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalarte en tu fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Gana el local 2-0. Comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento con todo medio de pago, más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en redes. Smart TV Dayo con bueno, con tarjeta de crédito tenés 10% de descuento en caja, 40% de reintegro según tu nivel bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y esto. Y no se da por vencido Rubio Ñu. Insiste, busca, quiere. Ya 93 de 96 en esta que se termina lesionando es Sosa, que se termina barriendo el capitán. Y aquí me parece que por lo menos un minutito más puede llegar a agregar el árbitro Jiménez. Era el bueno el centro de Ruiz Díaz. Se termina lanzando, la rodilla, creo que es la rodilla izquierda. Sosa, sí, se lanza, pero lo bueno se recuperó. Está parado nuevamente Sosa. Ahora sí se va a ejecutar el tiro de esquina. Veremos si llega el descuento sobre el final. Córner para Rubio Ñu, Darío. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Centro, no pasó nada. Leguizamón le pegó directo al arco, no pasó absolutamente nada. Tiro de portería para los de Mayo. Lo están ayudando de vuelta a Pedro Sosa, el capitán, que quedó sentido, golpeado. Esto se acaba, señores. Salida para el equipo local. Por la fecha 21 del torneo Apertura, el próximo desafío del 2 de mayo es visitar a Libertad. Y mientras que Rubio Ñu tiene que recibir a Nacional. Próximo desafío de estos equipos que están jugando en estos momentos. Muy bien, gracias Rodri. Se va el partido, señores. El árbitro ya mira su cronómetro. Más adelante con Diego Iván, con Víctor, con Fernando, con todos los compañeros. En el Arsenio Erico Nacional, Trinidense, arbitraje de José Méndez. Carlos Paul Benítez en el bar. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, 2 de mayo 2, Rubio Ñu 0. Eso seguro Chaco. Leguizamón con la pelota perdió ante la marca de Gómez. Falta, dice el árbitro. Esto se acaba. El juez mira su cronómetro. Se está yendo el partido. Tiro libre en su terreno. La falta fue de Blasi. Tiro libre para el equipo. Y ahora sí, definitivamente. Porque queda hace un minutito que por ahí vos decís, se metía en partido, anotaba Rubio Ñu, una más no. Ahora posesión a favor del 2 de mayo. Tiro libre allí en el medio campo. Cuestión de tocar, rotar. Allí se va a acabar ese último minuto. Y los dos goles de la ventaja. Ahora sí, definitivamente victoria para el local. Señores, salida para el equipo del 2 de mayo. Los cortes premium de Shorty Beef llevan en serio lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Los martes son día de ahorro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásica Oro Cabal, 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. El lunes, Ameliano Recoleta en billeta 17:45. Dirige Blas Romero en el bar David Ojeda. Y el cierre Cerro Porteño ante Guaraní el lunes a las 20 en la Nueva Olla. Arbitraje de Dardis López en el bar José Armoa. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostal es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroca y del fútbol paraguayo. No tiene sentido lo que hizo el entrenador. Estas cosas realmente yo no entiendo. Faltaban 10 segundos sí. Y terminó ingresando Sarkis. Sarkis por Montiel. Sí, Montiel. La verdad no se entiende. Final del partido, señores. Con lluvia, con frío. Lo ganó el 2 de mayo en el norte. 2 de mayo 2, Rubio Ñu 0. Monumental.
Relató Jorge Casal. 10 segundos, increíble. Y no sé si le va a reclamar o no, pero Castro festeja. Y eso que está perdiendo, ¿verdad? Porque Y está por perdiendo. eso. Una cosa es ganador, se entiende para ganar tiempo, ¿verdad? Pero aquí no se entendía. Faltando 10 segundos este último cambio de Rubinho. Comentario final de Lino Sosa en una presentación de... Quitadol para que hablarán Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Subellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y todos festejando. Del lado de 2 de mayo le faltaba nuevamente esto. Victoria en su casa. Había ganado hace poquito de visitante ante Trinidense. Estaba en una sequía, pero últimamente con victorias, con triunfos. Esto le viene bien al 2 de mayo, segunda victoria al hilo en una tarde-noche con mucha llovizna, con mucho frío en Pedro Juan Caballero dentro de lo que fue este partido, pero el que sí tuvo el calor del resultado fue el 2 de mayo. Y se van con las manos vacías los de Rubio Ñu, que fueron en un número importante a este compromiso, a este juego. El saldo negativo por allí la lesión de Sosa, que está siendo atendido ahora ya por la sanidad allí. Algo pasó con Sosa, aún está en el suelo, los demás... Todo festejando del lado de Rubio Ñu. Y lo de Sarki fue rarísimo. Estaba perdiendo Rubio Ñu. Faltaba 10 segundos. Ingresó Sarki y terminó el partido. No sé qué sucedió porque el Montiel no tenía rasgos, que salió lesionado. Un cambio poco entendible. Faltando 20-30 segundos se dio esa situación. Ahora sí se reincorpora el capitán Sosa. Está rengueando un poquito. Con algunas molestias Sosa después de esa penúltima jugada donde se lanzó para cruzarse. Después de un muy buen primer tiempo donde ambos tuvieron sus chances, pero de los dos el que pudo anotar fue Castro en ese centro que se fue cerrando a los 20 del primer tiempo. Tuvo sus chances, tuvo sus situaciones igualmente de Rubio Ñu, pero de los dos estuvo un poquito mejor en ese primer tiempo 2 de mayo. El segundo tiempo sí, más cortado, algunas faltas, terminó ingresando bien Ibarrola, le envió el centro para Gómez, esa buena conexión en ataque fue fundamental para que termine anotando el conjunto del 2 de mayo ya a los 35 del segundo tiempo. Y repito, segunda victoria al hilo para el conjunto del 2 de mayo, que necesitaba estos puntos dentro de lo que se fue presentando el partido. Y este triunfo para el Gallo Norteño con goles de Castro y Gómez. 2-0 ante el conjunto de Rubio Ñu, que necesitaba también de los puntos porque está peleando ya en la zona de abajo, está en la zona de promedios. Mira de reojo, por ejemplo, el chanchón luqueño. Este le favorece un poquito al Sportivo Luqueño, que haya tropezado el cuadro ñuense. Rodri, con esto, ¿a cuántos puntos va 2 de mayo para repasar? Antes que hable también la figura Liga del 2 de mayo, así para escuchar un poquito al jugador del 2 de mayo. Después ya nos vamos a hacer al señor Rico. Queda 10º en la tabla con 21 puntos. 21 puntos, correcto, 21 puntos entonces para el conjunto del 2 de mayo. Aguardamos por la figura del 2 de mayo para escuchar brevemente algunas palabristas del jugador del 2 de mayo y después sí ya pasar de lleno a lo que se vendrá a continuación del señor Rico, que va a arrancar a las 20 minutos ese compromiso en una noche bastante fría, pero sí, si hablamos de noche fría, se está sintiendo más en Pedro Juan. 9 grados la temperatura allí, inclusive ahora bajó a 8 con una llovizna importante. Aún no está llegando el jugador del 2 de mayo, creo que están terminando con el de Rubio Ñu, Leguizamón. Últimas palabritas allí de Leguizamón para escuchar un poquito también, pero creo que se va a demorar. A ver si hay tiempo para escuchar el de 2 de mayo, cortito por la importancia. Y continúa la llovizna, Recordar que el partido se por unos 3 minutos. Se fue la energía, 4 minutos, me dice así aquí Jorge, que apuntó bien. 4 minutos casi en el comienzo del segundo tiempo. Un problema de energía en toda la zona de Pedro Juan Caballero. Luego terminó regresando eso y volvió con normalidad el partido. Breves palabras de Castro, buen partido. Él anotó el gol para el 2 de mayo. César Castro del 2 de mayo, gentileza de la TV, gentileza de Tigo Sports. Que fue una victoria muy linda en casa, que lo veníamos buscando hace rato, hace mucho tiempo, y por suerte se nos dio. Compañeros, ya los escucha la figura. César, felicidades por el triunfo, por tu partido, por tu gol y por este momento del 2 de mayo, que en los 3 últimos partidos tiene un empate y 2 victorias y ha marcado 2 goles en cada uno de esos partidos, y eso es un dato no menor para un equipo que no ha marcado muchos goles en este torneo. Pero si querés, mentime. Yo te pregunto, ¿buscaste el centro o buscaste el arco para el primer gol del 2 de mayo? ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, creo que viene funcionando bien el equipo hace 3 partidos. Creo que venimos aceitándonos, como se dice, un poco en el juego que nos pide el profe, y estamos quitando el resultado también. Muy positivo para nosotros. No quise tirar un centro a Marcelo y creo que eso fue al ángulo. Sí, fue un golazo. Le mentiste a todos, pero salió un golazo. Pero esta victoria, por el rival y por el tema del promedio, es uno de esos partidos que uno dice partidos de 6 puntos.
Sí, un partido muy difícil. Sabemos lo que es el profe Felipe en su sistema de juego y creo que Ruñu viene bien también. Y es un partido de 6 puntos. Por suerte pudimos quitar el resultado acá en casa y asegurarnos un poco más con el promedio también. Ahí está lo principal, decía partido de 6 puntos y nos quedamos con esos 6 puntos. El jugador del 2 de mayo, muy buen partido de Castro y Gómez, los goles para el 2 de mayo. Ya nos vamos a hablar al señorico Diego Iván, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, ya estamos. Vamos a levantar un poquito el sonido ambiente, a ver si podemos acá con Javiercito, parte técnica. Bueno, ya estamos aquí en la visera para este partido muy importante. Ambos equipos se juegan por el acumulativo, digo, por los puntos a un ingreso a Copa Libertadores el próximo año. Se juega Nacional, se juega también Sportivo Trinidense, que también pelea por los puntos, pero un poco más arriba está el tricolor. Muy poco público a estas alturas, estamos aquí justamente en la visera. Mucho frío, pero esto va tomando, ojalá tome color en lo que tiene que ver con la afluencia de público. Digo, esto es que hay sector preferencial porque hay gente fanática de Nacional que ya están ubicados aquí en sector de preferencia. Infaltables, sí señor, las señoras que están acá justamente en preferencia, y una señora de nombre Nubia, trajo chipa, venía de Ciudad del Este, nos contó la señora, se quedó en Barrero, y dijo la señora, vamos a llevar a Dieguito, Víctor Villalba, a los compañeros de Reca Chipita, y bueno, y trajo la señora, se comportó, se acercó en cabina, Víctor le mofó 4, jamás vi que Víctor Villalba ha tomado 4 chipas de una, impresionante. Estamos acá con Fernando también, con lo que tiene que ver con las informaciones de los equipos tanto de Nacional como de Trinidense. Una noche fresca, fría, aquí en Cancha Nacional. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches, Víctor Villalba. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. En un ratito entrarán al campo de juego futbolistas de Nacional y Trinidense. Hace un rato repasábamos las formaciones. A Nacional le salió bien jugar con doble 9 el otro día en cancha de Fernando de la Mora. Hoy entonces arrancan juntos Hugo Adrián Benítez y Roque Santa Cruz en el equipo de Bernay. Y Trinidense necesita mejorar su imagen. Estuvo flojo ante 2 de mayo, encima perdió, por eso cambia prácticamente una pieza en cada línea, José Arrúa. Entra Dufour en el arco, Fernando Román, que va a jugar su primer partido, Diego Melgarejo, lateral izquierdo, otra de las novedades.